Bienvenido a un nuevo video. El día de hoy hablaremos sobre el sistema esquelético y sus generalidades, recordando que el sistema esquelético se compone principalmente de huesos y cartílago, que ayudan a proporcionar la forma y el soporte básicos del organismo, y es el elemento sobre el cual actúa el sistema muscular para producir los movimientos. También se menciona que protege a los órganos vitales, como lo es el corazón, los pulmones y los órganos pélvicos, siendo su campo de estudio la osteología, que es la disciplina científica rama de la anatomía que estudia los huesos, su estructura, sus propiedades y sus funciones. El sistema esquelético puede dividirse en dos partes funcionales: en sistema esquelético axial y en sistema esquelético apendicular. Primero veremos el esqueleto axial en una vista anterior, donde observamos que está compuesto por los huesos de la cabeza. Tenemos el cráneo, los huesos del cuello, donde encontramos el hueso hioides. Aquí lo apreciamos en una vista lateral, las vértebras cervicales, los huesos del tronco, las costillas, el esternón. Por aquí vemos el cartílago costal y los arcos costales. Y en una vista posterior, los huesos que acabo de mencionar. Tenemos el cráneo, las vértebras, la columna vertebral, el sacro y el coxis. En cuanto al esqueleto apendicular, este se compone de huesos de los miembros, incluidos los que constituyen los cinturones del miembro superior, donde encontramos la clavícula y la escápula. Y también encontramos el húmero, el radio, la ulna, el carpo, huesos del carpo, huesos del metacarpo, las falanges, la pelvis ósea, donde encontramos los huesos coxales. También apreciamos la sínfisis del pubis. Tenemos el fémur, la patela o rótula, la tibia, la fíbula, tarso, huesos del tarso, los metatarsianos y las falanges. El esqueleto también se compone de cartílagos y huesos, siendo el cartílago un tipo de tejido conectivo semirrígido que forma las partes del esqueleto donde se requiere más flexibilidad. Por ejemplo, los cartílagos costales que vimos anteriormente, o las superficies articulares de los huesos, que van a ayudar a intervenir en una articulación sinovial que va a estar recubierta por cartílago articular. Algo importante a mencionar es que el cartílago es avascular, pero obtienen el oxígeno y los nutrientes por difusión. En cuanto al hueso, o un hueso, es un tejido vivo, un tejido conectivo duro, altamente especializado. Entre sus funciones tenemos que son soporte para el cuerpo y sus cavidades vitales, protección para las estructuras vitales, base mecánica para el movimiento, almacenamiento de sales, por ejemplo el calcio, y aporte continuo de nuevas células sanguíneas. Ahora bien, lo que estás visualizando es la vascularización e inervación de un hueso largo y un tejido conectivo fibroso llamado periósteo, como el que estoy señalando aquí en pantalla. Este sería el periósteo. Cubre de manera de funda al hueso, mientras que el que existe en torno al cartílago lo denominamos como pericondrio. Tenemos dos tipos de huesos: el compacto y el esponjoso, o también llamado trabecular. Por aquí observamos el hueso compacto,
y tenemos el hueso esponjoso trabecular. Y lo apreciamos perfectamente en estas secciones transversales del húmero. Mencionar que en la cavidad medular vamos a encontrar entre las espículas o trabéculas del hueso esponjoso médula ósea amarilla, que es grasa, o roja, que es donde se forman las células sanguíneas y las plaquetas, o incluso podemos encontrar una combinación de ambas. Ya pasando a hablar sobre la clasificación de los huesos, los podemos clasificar según su forma, en huesos largos, cortos, planos, irregulares y sesamoideos. Cuando hablamos de un hueso largo, se refiere a que son tubulares, por ejemplo, el húmero, en este caso, pues en el brazo. Cuando hablamos de huesos cortos, son cuboideos y se encuentran en el tarso y el carpo. Cuando hablamos de huesos planos, tienen una función protectora. Por ejemplo, los huesos planos del cráneo que protegen al encéfalo. Huesos irregulares tienen formas diferentes a los de los huesos largos, cortos y planos. Y un ejemplo sería el hueso esfenoides, que de hecho es mi hueso favorito. Escríbeme en los comentarios cuál es tu hueso favorito. Y los huesos sesamoideos. Por ejemplo, la patela, también llamada rótula, en la rodilla, estos huesos tienden a desarrollarse en ciertos tendones. Resulta que tenemos detalles óseos en los huesos donde se van a insertar tendones, ligamentos, fascias, donde las arterias se hallan adyacentes a los huesos o donde penetran en ellos. Veamos los detalles y características de los siguientes. Cuerpo es la masa principal de un hueso en los huesos largos, la diáfisis del hueso, en las vértebras y las porciones anteriores que soportan el peso entre los discos intervertebrales. Aquí apreciamos un ejemplo, el cual es la diáfisis en este rectángulo azul. Capítulo: pequeña cabeza articular redondeada, por ejemplo, el capítulo del húmero. Cóndilo: área articular redondeada semejante a un nudillo, con frecuencia es una estructura par, por ejemplo, los cóndilos lateral y medial del fémur. Aquí solo observamos el cóndilo lateral del fémur. Cresta: es un reborde óseo, por ejemplo, la cresta ilíaca. Epicóndilo: es una eminencia superior en un cóndilo, por ejemplo, epicóndilo lateral del húmero. Cara, carilla o fosita, que es un área plana y lisa habitualmente cubierta de cartílago, donde un hueso se articula con otro. Por ejemplo, la fosita costal superior sobre el cuerpo de una vértebra para articularse con una costilla, como lo está haciendo aquí. Tenemos el foramen o agujero, que es paso a través de un hueso. Por ejemplo, el foramen obturado. Fosa es un hueco o área deprimida. Por ejemplo, la fosa infraespinosa de la escápula. Surco: depresión alargada. Por ejemplo, el surco del nervio radial del húmero. Cabeza es un extremo articular grande y redondeado. Por ejemplo, la cabeza del húmero. Línea: elevación lineal. Por ejemplo, la línea del músculo sóleo de la tibia. Maleolo: proceso apófisis o apófisis también redondeado. Por ejemplo, el maleolo lateral de la fíbula, o también llamado peroné.
Cuello es una porción relativamente estrecha próxima a la cabeza. Por aquí lo estamos viendo. Proceso, bueno, más bien incisura. Es una muesca en el borde de un hueso, por ejemplo, la incisura isquiática mayor. Ahora sí, proceso es una extensión o proyección con un propósito principal, forma característica o que se extiende hacia una dirección particular. Por ejemplo, el proceso articular, proceso espinoso, proceso transverso de la vértebra. Protuberancia es un abultamiento o proyección ósea. Por ejemplo, la protuberancia occipital externa. Diáfisis es un cuerpo o tallo de un hueso largo. Espina es un proceso semejante a una espina. Por ejemplo, la espina de la escápula. Tenemos el trocánter, que es una gran elevación roma. Por ejemplo, el trocánter mayor del fémur. Tenemos la tróclea, que es un proceso articular semejante a un carrete que actúa como una polea. Por ejemplo, la tróclea del húmero. Tubérculo, pequeña eminencia elevada. Por ejemplo, el tubérculo mayor del húmero. Y la tuberosidad, que es una gran elevación redondeada. Por ejemplo, la tuberosidad isquiática, o también llamada ciática. Como puedes observar, son bastantes detalles y formaciones óseas. Mi recomendación es que si no entendiste alguna, vuelvas a ver el video y escribas todo esto que acabo de comentar y los ejemplos en tu cuaderno, en donde haces tus apuntes, para que se te quede mejor grabado. Ya pasando a hablar sobre el desarrollo óseo, es de saber que la mayoría de nuestros huesos tardan muchos años en crecer y madurar. Tal es el caso del húmero, que comienza a osificarse al final del periodo embrionario, que corresponde pues a las 8 semanas, y termina hasta los 20 años. Todos los huesos derivan del mesénquima por dos procesos diferentes. Tenemos la osificación intramembranosa, que es directamente del mesénquima, y la osificación endocondral, que es a partir del cartílago derivado del mesénquima. Y por aquí observamos pues todo lo que les acabo de mencionar. Para entender esto te lo explicaré en una breve descripción del desarrollo óseo y el crecimiento de un hueso largo. Esto en una osificación endocondral. Primero tenemos que vamos a tener la formación del molde inicial. ¿Y cómo pasa esto? Bueno, pues las células mesenquimatosas se condensan y se diferencian en condroblastos. Estas células forman un molde de hueso cartilaginoso que crece en la zona media y el cartílago se calcifica, se impregna pues sales de calcio. Y como punto número 2 pues tenemos el inicio de la osificación, en este caso el centro primario. Los capilares periósticos de la vaina fibrosa crecen hacia el interior del cartílago calcificado. Estos vasos junto a las células osteógenas, que son formadoras de hueso, constituyen la yema perióstica, como te estoy señalando aquí en pantalla. Los capilares inician un centro de osificación primario. El tejido óseo reemplaza la mayoría o la mayor parte del cartílago en el hueso, en el cuerpo del hueso. En este caso, pues sería la diáfisis. Y hablando de los centros de osificación secundarios, aparecen mayoritariamente
Después del nacimiento, en las epífisis, que serían pues los extremos del hueso. Las arterias epifisiarias crecen hacia las cavidades en desarrollo asociadas a células osteógenas, y la parte ensanchada de la diáfisis junto a la epífisis se va a estar llamando metáfisis. Cuando cesa el crecimiento, la lámina va a ser reemplazada por hueso en ambos lados. La diáfisis se va a fusionar con la epífisis, a lo que llamamos sinostosis, y solo queda una línea epifisiaria densa que es reconocible en cortes óseos o radiografías. Ya para resumir, veamos el crecimiento longitudinal de los huesos que se produce a ambos lados de las láminas o placas epifisiarias cartilaginosas. La fusión epifisiaria de estos huesos ocurre progresivamente desde la pubertad hasta la madurez. También observamos que la parte ensanchada de la diáfisis se halla junto a la epífisis, a lo que llamamos, como ya había comentado, metáfisis. Ya para concluir el video, veamos la vascularización e inervación de los huesos. Repasemos una de sus estructuras. Por aquí, siguiendo el cursor, esto que te estoy señalando es el cartílago articular. Por aquí encontraríamos la línea epifisiaria. Esto sería la arteria epifisiaria. Todo esto sería el periósteo desplegado hacia atrás. Observamos una vena. También observamos un nervio perióstico, que sería el de color amarillo. Y tenemos en este trayectorio la arteria perióstica. También tenemos las arterias nutricias y un vaso linfático. Esto sería la cavidad medular. Tenemos la rama longitudinal de la arteria nutricia. Y todo esto que te estoy señalando, o sea, en muchas divisiones, sería el hueso compacto con los sistemas haversianos. Entonces, ¿cómo es esto? Vemos las arterias nutricias que pasan a través del hueso compacto de la diáfisis de un hueso largo mediante los forámenes o agujeros nutricios. Estas, al momento de entrar, se dividen en la cavidad medular en ramas longitudinales, como las que te había comentado, que estas serían las ramas longitudinales de la arteria nutricia. Y la sangre llega a los osteocitos o las células osteógenas. En el hueso compacto, por medio de los sistemas haversianos, esto que te estoy señalando, o osteonas, las venas acompañan las arterias, su paso por los forámenes nutricios, y los vasos linfáticos son abundantes en el periósteo. Aquí lo tenemos. Esto sería donde estarían los vasos linfáticos. Y también va a estar ricamente inervado por nervios sensitivos, nervios periósticos, que van a ser portadores de fibras de sensibilidad dolorosa. Y dentro del hueso, los nervios vasomotores causan vasoconstricción o vasodilatación de los vasos sanguíneos, regulando así el flujo sanguíneo a través de la médula. Entonces, solo para repasar, esto que estamos viendo aquí son la arteria y la vena nutricia. Cuando entran, ya vamos a ver que se va a formar la rama longitudinal de la arteria nutricia. Esto, claro, pues en la cavidad medular. Y también nos encontramos con el vaso linfático. Esto sería el periósteo despegado hacia atrás. Y sería todo por el video. Escribe en los comentarios qué es lo que más te gustó del video. Y te recomiendo seguir viendo toda la lista de reproducción que ya se encuentra aquí en el canal del capítulo 1 del libro de amor. Muchas gracias.